Con el Ayom Yom. ¿Qué tal, José? ¿Qué Hola, ¿qué tal, tal Moshe? todo? Marcelo Moshe? Hola, Bueno, Shalom Aleichem. Alejem Shone, no te vemos la cara. Hoy no, 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 hoy no. Hoy estoy oculto. No, no estás presentable, no importa. Bueno, lo importante es que estés y que escuches. Amén. Es, es interesante el Ayom Yom de hoy, 23 de Adar Shaini, dice así. Nos cuenta el rebe anterior. Mi padre, el rebe Rashab, le dijo a cierto rabino esforzado en el servicio a Dios y perseverante en su estudio. Un rabino debe recordar en todo momento e instante que se halla permanentemente sobre el umbral que separa a aquellos que proporcionan méritos al público de los que Dios libre los hacen pecar, el umbral de las más recónditas alturas o de los más profundos abismos. Toda cuestión debe tocarlo en lo más hondo del alma, tal cual, pues su propia alma está en juego. Y yo creo que hoy en día no es solamente para los rabinos, sino para todos los que tienen la posibilidad de estudiar un poco más o saber un poco más, de tener mayor noción de lo que es la Torah y las mitzvot, la conexión con Hashem. Cuando vamos a acercarnos a otra persona y tenemos que aconsejarla, y especialmente con temas que son delicados, temas que tienen que ver con las leyes del judaísmo, hay que ser muy prudente lo que se dice, porque se pasa esto en muchas familias, cuando hay alguien que se acercó un poco más que los demás. Hay algunos lugares donde lamentablemente por ahí los familiares se burlan, qué sé yo, se alejan, pero eh, yo creo que en la mayoría de los casos, cuando alguien se acerca un poco más a Torah y Mitzvot, la gente, o sea, los familiares más cercanos, los amigos más cercanos, lo toman a la persona como un referente. Entonces, uno al ser un referente no puede contestar cualquier cosa. Es preferible decir, no sé, voy a averiguar, voy a consultar, voy a ahondar en el tema, que contestar algo para salir del paso. Porque no se trata de un pensamiento personal nuestro, sino se trata de enseñar, se trata de decir lo que la Torah dice, que es divino. Entonces no le podemos decir a otro algo que realmente no estamos seguros si eso está bien o no está bien. Estamos en el umbral entre lo bueno y Hasbe Shalom lo malo. Entonces tenemos que ser muy prudentes en dos cosas, tanto en nuestro comportamiento como ¿qué tal, Jorge? Tanto en nuestro comportamiento como en lo que vamos a decir, porque la gente nos mira. ¿Está bien? Yo conté muchas veces que cuando el primer año que estaba en Concordia, en Shrifut, y estaban armando el Shil en la comunidad, yo era el rabino de la comunidad, aparte del Sheliach de Chabad, que estaban armando el Shil, estaban armando el templo, que era, normalmente el templo durante el año era en un recinto más pequeño. Y para las altas festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur, hasta después de Simchat Torah, la tefilá se hacía en un salón que era muy grande, donde venían 400, 500 o 600 personas en algún momento. Entonces había bancos, ellos habían construido bancos, los bancos tenían un número, entonces la gente sabía cuál era su, digamos, pupitres con sillas, cada uno sabía cuál era o se le asignaba un lugar. Bueno, yo era nuevito en esto, no sabía cómo funcionaba bien, o sea, estaba aprendiendo, me estaban explicando, y al lado de la Bimá, o sea, en un lugar preferencial, había
un banco que tenía una R. Entonces yo le pregunté a una de las personas mayores, ¿R qué quiere decir? ¿Reservado? Entonces el hombre me dice, no, la R es de religiosos. Eran la gente, los viejitos que solían venir al Shil, solían venir al templo. No sé cuántos religiosos, cuántos observantes eran, pero para la gente eran los religiosos. Entonces, y así somos nosotros, por más seamos lo que seamos, ante los ojos de lo que saben menos, nosotros somos los religiosos, somos los observantes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tanto en nuestra conducta, porque el otro nos está observando, como en lo que decimos. Y cuando uno no sabe, no tiene nada de malo decir no lo sé. Lo que sí, por ahí tiene de malo, después no buscar la respuesta. Uno tiene que buscar la respuesta y después transmitirla. Todos, tal vez el shiur de hoy es como una continuación del shiur de ayer. Si alguno no lo escuchó, le recomiendo que lo escuche, porque son temas muy, muy interesantes. Los shiurim, lo aclaro ahora, normalmente son recopilación de las palabras de nuestros sabios, de nuestros maestros, de otros rabinos, y uno lo que uno trata de hacer es transmitirlo de la forma más amena para que todos puedan entenderlo y aprender, porque cuando uno prepara un shiur y dicta un shiur, el primero que aprende es uno mismo. Entonces es muy interesante. El shiur de ayer, el tema también era muy, muy interesante y hoy tal vez es una continuación en cierta forma de esto. Y hablamos, tanto ayer hablamos y hoy vamos a seguir hablando, que cada uno de nosotros tiene habilidades especiales. En hebreo se llama un hush, una habilidad que Hashem le dio. Hashem a cada uno de nosotros nos dio una misión y nos dio todas las habilidades, todas las herramientas para que podamos llevarlo a cabo. Pero hay personas que, qué sé yo, que digamos, que viven preocupadas, que no saben cómo afrontar los desafíos de la vida. Al contrario, cada vez que tienen un desafío, hay gente que, nos pasa a todos en algún momento, pero hay gente que lo patea para mañana. ¿Vieron el famoso dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Me acuerdo cuando en Estados Unidos decían que a los latinos le decían, los llamaban mañana, porque cuando le pedían que haga algo, nuevamente eran por ahí plomeros, electricistas, albañiles. Bueno, ¿me puede hacer esto? Miren, los americanos son más por ahí ejecutivos. Decían, no, mañana, mañana. Entonces los llamaban mañana. Y hay mucha gente que por ahí, por no enfrentar el desafío, le esquiva al desafío y no solamente que le esquiva, sino que lo mete bajo la alfombra. Pero la alfombra empieza a llenarse y a veces hay que sacar lo que está abajo de la alfombra. A ver, si dejamos mucho abajo de la alfombra, Baruch Hashem, tenemos profesionales, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, rabinos, consejeros, consejeros matrimoniales, consejeros de empresas, que nos ayudan a sacar las cosas debajo de la alfombra. Pero seguro que es mucho mejor no meter las cosas abajo de la alfombra. Y a veces hay cosas que sí nos gustan. Y lo que nos gusta, vamos y lo hacemos enseguida. No sé, qué yo, compramos algo porque hay gente que le gusta arreglar las cosas de la casa. Entonces fue y compró un aparatito nuevo y va y lo enciende enseguida porque le gusta y quiere ver cómo funciona, etc. Y otros le esquivan al bulto. Pero a veces pasan cosas justo al revés,
a veces nos avergonzamos de determinadas cosas y lo guardamos para adentro. Máximo, por ahí se lo comentamos a nuestras esposas, se lo comentamos por ahí a un amigo, al rabino, a un consejero, pero nos dan vergüenza esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar todo esto? Y la realidad es que no puedo darles la respuesta, no hay una respuesta para esto. Pero sí vamos a tratar de desarrollar un poquito basado en las enseñanzas de la parshá de la semana y enseñanzas de nuestros sabios en estos minutos que nos quedan. En otras palabras, no queremos abrir la valija. Tenemos el arcón, ¿vieron el arcón de los recuerdos? Bueno, a veces lo tenemos muy guardado y no queremos abrirlo. Y la verdad es que la persona tiene que saber que uno tiene que contarse a sí mismo lo que le está pasando. Y uno no debe avergonzarse de lo que ni escaparse de lo que le pasa. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa, los desafíos que tenemos, son parte del Shlihut, de la misión que ayer nos dio a nosotros. Ayer no nos puso el desafío para que nosotros nos escapemos, sino nos puso el desafío para mostrarnos cuál es la misión que tenemos. En la parshá de la semana pasada, la Torá nos cuenta, lo hemos hablado para algún pequeño repaso por si alguno no lo recuerda, la Torá nos cuenta sobre las ofrendas y especialmente los preparativos para la construcción del Mishkan, del santuario en el desierto. Y también nos cuenta, como conté ayer, justamente el día de hoy, 23 de Adar, empezaban los 7 días de la inauguración del templo, del Mishkan en el desierto. Que los primeros 7 días el oficiante fue Moshe mismo. Él armaba y desarmaba el templo y traía las ofrendas, etc. Y así también los enseñó y entrenó a Aarón y a los hijos. Si uno lee los primeros versículos de la parshá de esta semana, y ahí comienza diciendo, Vayehi bayom hashmini, Kará Moshe le Aarón, le Ziknei Banabu, le Ziknei Israel, fue al octavo día después de los 7 que Moshe estuvo oficiando en el templo, el octavo día era Rosh Chodesh Nisan, lo que es el martes que viene, si Dios quiere. Moshe llamó a Aarón, a los hijos y a los ancianos de Israel para contarles, para mostrarles, para comenzar yo ya toda la labor, el servicio oficial en el templo, en el Mishkan. Y ahí Moshe, ustedes sabemos, porque hemos hablado muchas veces, que cada palabra de la Torá o la expresión que la Torá dice es exacta. Entonces, si la Torá no habla en una forma directa, sino a veces parecería una frase construida media rara o media rebuscada, no es porque es raro y rebuscado, sino porque hay una enseñanza dentro de esto. Moshe podría haberle dicho a Aarón, anda, vas a hacer esto, aquello y aquello, etc. Pero Moshe le hace como un pequeño prólogo. 3 palabras. Grave la misbea, acércate al altar, le dice. ¿Para qué tiene que decirle acércate al altar? Moshe le tiene que dar el menú, la lista de lo que tiene que hacer, qué ofrenda se trae primero, cuál se trae después, cómo es el incienso, cómo son los korbanot, cómo hay que hacer la shejitá, cómo hay que hacer cada cosa. No importa ahora los detalles, pero Moshe le tiene que decirle esto. ¿Para qué Moshe tenía que decirle a Aarón, grabe la misbea, acércate al misbea? ¿Qué quería decirle con esto? Y acá vamos a ver algo maravilloso, vamos a entender perfectamente quién era Aarón. Y la realidad es, ¿por qué le dice esto? Le está diciendo que vos sos el que tenés que, no te alejes del misbea. Si uno le dice acércate, es porque está alejado.
¿También vieron como a veces, qué sé yo, hay un acto, hay algo, y por ahí uno es parte de eso, pero se queda de costadito, hasta que viene alguien y le dice, no, no, vení, acércate vos acá, vos sos parte de esto. Pero Aarón estaba alejado. ¿Por qué estaba alejado? Pero la realidad, cuando hablamos de la Torá, no solamente la parte física, que Aarón estaba alejado del altar, del Misbea. Aarón espiritualmente, nafshi, en el alma estaba alejado del Misbea. ¿Por qué? La realidad es, y esto es lo que aprendemos de acá, lo trae Rashi, lo traen los comentaristas, Aarón no quería ser el Cohen Gadol. Él pensaba que no le correspondía a él ser el Cohen Gadol, el gran sacerdote, hacer esto. Y él, porque él se sentía mal, él sentía que no era la persona y se avergonzaba de esto. Y Moshe le dice, Aarón, vos no te tenés que avergonzar, vos fuiste elegido para esto. Y Aarón sabe eh, que ser elegido no quiere decir que Moshe lo eligió, y perdón la expresión, pero hoy en día miramos lo que pasa en el mundo y si uno es el director de una empresa o el gerente general de la empresa, el CEO de la empresa, y en el segundo puesto lo pone al hermano, ¿qué pensamos hoy en día? Que está acomodado, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Aarón se avergonzaba de esto, pero Moshe le dice, escúchame, ni vos, perdón, ni yo fui puesto en este lugar, ni vos fuiste puesto en este lugar. Tanto yo y tanto vos fuimos elegidos para esto. Y cuando hablamos de elegidos me refiero a Hashem. Hashem fue el que los eligió. Hay un libro, y Moshe tenía que explicarle esto. Hay un sefer que se llama Degel Mahane Efraim. Lo traje muchas veces, hemos hablado, que este sefer lo escribió Rabbi Moshe Chaim Efraim, que era un nieto del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov tenía una hija que se llamaba Odl, y él era un hijo de la hija del Baal Shem Tov, Odl. Y el Degel Mahane Efraim, Rabbi Moshe Chaim Efraim, él transmite lo que escuchó de su Zeide, de su abuelo, el Baal Shem Tov. ¿Por qué fuiste elegido vos? Miren qué interesante lo que dice el Baal Shem Tov. ¿Por qué vos, Aarón, fuiste elegido? Vos decís que tenés miedo del puesto. Vos decís que te avergonzás de este puesto. Viene el Baal Shem Tov y explica, ¿sabés vos, Aarón, por qué fuiste elegido? Justamente porque vos te avergonzás, porque vos tenés miedo de Hashem. Estos no son defectos, estos son tus cualidades. Justamente lo que vos pensás que son tus defectos, estos son tus cualidades. Y por eso fuiste elegido. Esto es algo maravilloso. ¿Quién realmente puede luchar contra la adversidad? Aquel que pasó la adversidad. Una vez se cuenta que estaba el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior, quería mandar, lo agarró un Hasid, un Yehudí Hasid que era Shohet, y le estaba ofreciendo el puesto. En realidad, el puesto más que todo era porque no había Shohatim por todos lados. Entonces, hoy en día, los Shohatim están en un lado y la carne se puede mandar a cualquier parte del mundo. Carne, pollo, lo que sea. En aquella época, si se quería tener carne kasher, se necesitaba que el shohet, esté en el pueblo. Si no, no había carne, si no se pudría. Entonces el Rebbe Rashab quería mandar un shoijet a un lugar para que sea el shoijet del lugar. Entonces el shoijet le dice, Rebbe, tengo miedo de ir ahí. ¿Pero por qué tenía miedo?
no porque tenía miedo que lo maten. Tenía miedo porque el Shoihet es un trabajo muy difícil. Ustedes saben que cuando el Shoihet hace digamos, el corte, el único que se da cuenta si es kasher o no es kasher es el Shoihet mismo. Si hay alguien con él, puede revisarle el cuchillo. Que el cuchillo esté kasher o no, en otra oportunidad podemos hablar cómo es un cuchillo kasher. Pero el corte que tiene que ser muy preciso, el único que lo sabe es el Shohet. Y este es un pacto que tiene el Shohet con Hashem. Acá esto es o es o no es. Entonces el Shaker le dice, Rebe, tengo miedo de esto, tengo miedo de no hacer las cosas bien. Entonces el Rebe le dice, justamente por eso te quiero mandar, porque sos una persona temerosa del cielo, porque si vas a tener alguna duda, vas a consultar, y si no, no vas a darle carne que tenés dudas si es cayer o no es cayer. Justamente lo que vos pensás que es un defecto, esa es la gran virtud que tenés miedo, que sos temeroso del cielo. Eh, entonces, la persona, esto es lo que la persona tiene que preguntarse. Yo me tocó esto, tengo este desafío. Y si tengo este desafío es porque fui elegido para hacer este desafío. Después hay otra explicación más sobre Aarón, que también es algo maravilloso. Es el de un sefer que se llama Meor Bashemesh, que de Rabbi Levi Kalmen Epstein. También un hasid que habla atrás del Hatam Sofer. Todos, seguramente se acuerdan, todos nos acordamos, porque también lo hemos hablado, el pecado, hace algunas semanas, el pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro, en síntesis, ¿por qué se suscitó? Este pecado fue porque había un grupo de personas que hicieron mal el cálculo y pensaban que Moshe ya no iba a venir. Entonces fueron lo de Aarón, que era el que quedó, digamos, a cargo digamos, de todo el pueblo. Entonces Aarón quería hacer tiempo. Entonces, ¿qué le dijo? Vaya, tráigame oro y danle a vuestras esposas el oro. Y vamos a hacer una fiesta para ayer. Cuando Aarón pensó que hasta que van, le piden a las mujeres, lo traen, ya Moshe va a estar de vuelta. Todo el tema eran 6 horas. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban tan desesperados por el tema, por recibir la Moshe, por tener el líder, por tener un Dios, por estar conectados equivocadamente, y les arrancaron el oro a las mujeres. Lo trajeron, se lo dieron a Aarón. Aarón lo tiró al fuego y ahí, bueno, todo hubo una especie de. El Satán se metió, salió el becerro de oro, etcétera. Entonces Aarón estaba muy compungido. ¿Para qué se traía? ¿Para qué era todo el trabajo, toda la boda, el servicio en el templo? El servicio en el templo tenía varias connotaciones. Se traían ofrendas por las festividades, se traían ofrendas de agradecimiento, se traían distintos tipos de ofrendas, pero había ofrendas que eran para perdonar al pueblo. Toda la boda, todo el servicio de Yom Kippur, donde el Cohen Gadol ingresaba al Kodesh HaKodashim, a la parte más importante, más santa del mundo, no solamente del templo, él entraba ahí. ¿Para qué? Para pedir perdón por la gente. Entonces Aarón decía, ¿cómo puedo yo ir a pedir perdón por los demás cuando yo fui parte de todo esto? ¿Cómo puedo ser yo la persona que se acerque a Hashem para pedir perdón por la gente? Yo mismo no estoy en condiciones. Viene Moshe y le dice, ¿vos qué te crees? ¿Que yo soy la persona que tiene que hacer este servicio? Yo no lo puedo hacer. Yo estaba en el cielo. Cuando se hizo el Egel Azahab, el becerro de oro, yo estaba arriba de la montaña, estaba con Hashem, Hashem me estaba enseñando la Torá, estaba, digamos, tallando
las tablas de la ley, las lujot. Pedir por el prójimo puede hacerlo aquel que se siente identificado con el prójimo, aquel que se siente cercano al prójimo. El que no está cercano al prójimo no lo puede hacer esto. Yo no lo puedo hacer, le dice Moshe. Puede haber excepciones, puede haber grandes excepciones que lo pueden hacer, pero normalmente la persona que está en falta se siente identificado con alguien que también estuvo en falta, que ya lo pasó alguna vez. Entonces, ¿vieron como esos grupos de autoayuda? Que cada uno va y cuenta su problema, su adicción o lo que sea. Bueno, normalmente los que organizan estos grupos son gente que ya pasaron por esta situación, este problema. Entonces esto es lo que Moshe le dice, justamente por eso vos fuiste elegido porque vos sos la persona, vos estuviste en esa. Entonces vos vas a poder entender mejor qué es lo que le pasa a la gente. Y es verdad que Aarón no tuvo ninguna intención de pecar, porque Aarón seguro que no quiso pecar, pero el pecado vino a través de él. Entonces Aarón se sentía avergonzado por todo esto. Decía, ¿cómo puedo ser yo la persona? Viene Moshe y le dice, no, no es así. Vos sos la persona porque fuiste elegido para esto. Una vez vino una persona al Baal Shem Tov y le dijo, Rebe, yo quiero tener Gilui Eliyahu. Esto quiere decir que se me revele Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu, que me revele y me enseñe secretos de la Torá, etcétera, etcétera. Entonces el Baal Shem Tov le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un orden de 10 años, un orden de cosas que tenés que hacer. Cuando llegue los 10 años, ahí vas a ver. El hombre recibió todo lo que el Vallento le dio y durante 10 años estuvo rompiendo propiamente dicho, como se dice en criollo, para poder lograr los objetivos, estudiar, trabajar con sus emociones, para crecer, para llegar a destino. Pasaron los 10 años y el Gilú y Eliyahu, la revelación de Eliyahu Anabí no llegó. Entonces el hombre fue a lo del Vallento y se empezó a quejar. Rebe, Rebe, usted me dio un orden de cosas muy, muy difícil, muy complicado. Me esforcé, me rompí, pasaron los 10 años y el objetivo no se logró. Se agarra al Vallento y le dice, no se logró. Eso es lo que vos pensás. Hace 10 años atrás, vos eras un tipo vanidoso, orgulloso, se mandaba la parte, y vos pensaste que a vos te correspondía que el Yahuanabí se te presente. Ahora, después de estos 10 años que vos te esforzaste para trabajar con tus emociones, con tu intelecto, con todo esto, ahora sos otra persona. No importa si vas a verlo o no vas a ver el Yahu. Lo importante es quién sos vos ahora. Ahora sos auténtico, cosa que antes no lo eras. Eh, y eso es lo que trae también Sfatemet, uno de los rebes de Gur, que dice que los Yehudim estaban en el nivel, después del pecado del becerro de oro, en el nivel de Balei Teshuvah. Entonces, ¿quién podía acercarse a ellos? Alguien que esté en un nivel parecido a ellos. Aarón es el que podía acercarlos. Por eso Aarón era la persona indicada, y como vemos que dice Pirkei Avot, Oev Shalom, Berodev Shalom. Aarón era la persona que se le acercaba a la gente, que amaba la paz, que perseguía la paz y hacía la paz entre las personas, entre los contrincantes, entre el marido y la mujer. Él estaba en esa, él podía hacerlo, y a él la gente lo escuchaba, porque si bien era un líder, la gente lo sentía como uno más de ellos. Y así tienen que ser los líderes de hoy en día, volviendo a la Yom que vimos al principio. El líder tiene que acercarse a la persona. Yo muchas veces me pregunto, y esto lo he comentado también, ¿cómo puede ser que el Rebe, seguro que hay shluchim muy buenos, y muy sabios, y muy elevados, pero pienso que la mayoría de los shluchim somos personas
muy comunes, muy sencillas. También por ahí tenemos un poco más de estudios, hemos tratado de perfeccionarlo, le ponemos las mejores ganas, pero tal vez si nos comparáramos con líderes de otras épocas, nosotros no le llegaríamos ni a los talones. Pero tal vez el desafío de los líderes de hoy en día, de aquellos que tienen la misión de enseñar, de acercarse, de dirigir, etcétera, es justamente eso, estar más cerca del pueblo, estar más cerca de la gente y que la gente se identifique con ellos. Y esto es lo que eleva a la gente, justamente le muestra a la gente cuál es la misión, por qué fueron elegidos, y esto es lo que va a acercarnos a la venida del Mashiach inmediatamente.